¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente con ustedes a través pues de su programa de PISN Noticias, su amigo Jaime Mendoza Michuy. Y en esta oportunidad contamos con la presencia pues del psicólogo Guillermo Molinari Palomino, ex viceministro de Gestión Pedagógica en el sector educación. Cuenta con una maestría en docencia universitaria, de igual manera con una especialización en dirección y gestión educativa en la Escuela de Directores del IPAE. De igual manera, tiene una amplia experiencia en el sector público, responsable del Programa Nacional de Formación y Capacitación del MINEDU, director de Educación Superior Pedagógica y director de Educación Secundaria, también del Ministerio de Educación. Muy buenas noches, don Guillermo Molinari. Buenas noches, Jaime. Un gusto pues estar en tu programa. El gusto es nuestro. Usted, por el expertise que acabo de mencionar, tiene una amplia experiencia, ¿no? En el sector educación. Eh, bueno, entrando de lleno al tema, eh, en el caso de que Fuerza Popular gane las elecciones y a partir del 28 de julio estén asumiendo la responsabilidad de conducción de los destinos de nuestro país, en el sector educación, ¿qué medidas deberían de aplicarse durante los primeros 100 días? Bien, gracias por la entrevista. Bueno, en primer lugar, formo parte de un equipo que está comandado por Gustavo Nakamura y tenemos a muchos profesionales que se han ido sumando a poder ayudar a ajustar la propuesta y mirar hacia adelante todo el tema de educación. En los primeros 100 días, innegablemente que una de las primeras medidas es la que ya ha mencionado la candidata a la presidencia, la señora Keiko, que es la vacunación en primer orden de todos los maestros, ¿no? Porque precisamente se requiere asegurar el tema de salud de ellos para pensar en un retorno a clases. El segundo aspecto es poder asegurar todo el tema de los aprendizajes. Y ahí ya vamos a tener que realizar una revisión del currículum y ajustar, priorizando las capacidades y contenidos y competencias que los alumnos tienen que lograr de aquí hasta fin de año. Otro aspecto importante es el tema de la inversión, ¿no? Para ir preparando las escuelas. Ya ella ha hablado de las 3.000 escuelas, lógicamente esto no se van a hacer en los primeros 100 días, pero sí tienen que hacerse todos los procesos que nos permitan en los próximos 5 años realizar todas estas obras. Otro aspecto es mirar el tema del retorno paulatino a clases, asegurando los temas de salubridad, los temas que tienen que ver con el saneamiento físico legal. Felizmente que hoy día ha salido una norma que ya ha sido aprobada en primera instancia por el Pleno del Congreso, ojalá que sea aprobada totalmente, que tiene que ver con el saneamiento físico legal, porque sin el saneamiento físico legal no se puede mejorar ni adecuar las escuelas, entonces ojalá lo saquen después de 2 años, porque ese planteamiento hace 2 años fue precisamente planteado por la bancada de Fuerza Popular. También tenemos el tema de los maestros y el tema de la salud mental, ¿no? Ya, correcto, correcto. A ver, vamos a ir por partes ya. Por ejemplo, los efectos de la pandemia ha generado la deserción escolar indudablemente. Ujú, Y por otro lado también ha disminuido el nivel educativo. ujú. ¿Qué medidas van a tomar para cerrar la brecha digital, ¿no? Y el tema de la educación a distancia también. Se Ujú, comenta de que se van a comprar 6 millones de tablets, pero ujú. si tenemos solamente los tablets y no tenemos el internet y Ujú. estas cosas, ¿cómo se piensa ahí, digamos, cerrar esa brecha? Ya, gracias por tu pregunta. Una de las cosas es precisamente recuperar las tasas de deserción y abandono escolar, ¿no? Así es. Y no solo eso, sino también poder procurar que vaya de la mano con la recuperación económica para que esos 400.000 estudiantes que han pasado de la educación privada a la pública
también en su momento puedan regresar a su escuela, porque la educación pública no está en capacidad, en una situación presencial, de recogerlos o de tenerlos. Muy complejo y difícil. En el tema de los aprendizajes, no hemos perdido solo este año, hemos perdido ya el año pasado, ¿sí? Hay que decirlo Así con todas es. sus letras, en esa línea sí estamos mirando el tema de cómo recuperarlos y cómo acercar el aprendizaje a los chicos. No solo es el tema de tablets, ahí donde no se llegue con tablets tiene que llegarse con material concreto, o sea, con textos, con materiales. Y eso implica precisamente en las zonas más alejadas y rurales llegar con estos materiales y estos recursos. El otro tema es que hay que ponerle fuerza y que no solo es un trabajo del sector de educación, sino del Ministerio de Transporte y Comunicaciones con la red dorsal, ¿no? Para Así poner es. conectividad a las escuelas y poner telecentros, ¿sí? Ahí en los colegios de las zonas, en las provincias. Eso es fundamental, porque eso acerca el conocimiento y el saber a los chicos. Amigo Guillermo, el déficit del presupuesto en educación es evidente. A esto se Ujú, agrega también la anemia y la desnutrición infantil, ujú, entre otros, uno de los grandes obstáculos para tener una mejor calidad en lo que es el servicio y el derecho a la educación de nuestros jóvenes. Eh, ¿Qué medidas ahí piensan tomar también para superar esa desigualdad o inequidad que haya, ¿no? Entre, digamos, alumnos, digamos, de las zonas rurales, que ujú. están fuera de las ciudades, en comparación pues con otros que están en mejores situaciones. Bueno, uno de los aspectos que también se ha mencionado es la articulación en el trabajo que tiene que ver entre MIS, el sector salud y educación, ¿no es cierto? Es el tema de la alimentación. Así es. Se va a acercar a través de los programas de Coligüarma y en la medida que se van, porque el hecho de haber cerrado los colegios donde recibían los alumnos precisamente su alimentación no ha sido posible. Entonces, en la medida que se va restableciendo, hay que restablecer todos estos programas, pero también el tema de vacunación de otras enfermedades que se abandonó, ¿no? Y que también tienen que ser atendidas por el sector salud. Porque todas esas condiciones son las que van a permitir que los alumnos puedan aprender bien. Y por otro lado, en el tema, pues esto de los resultados que tenemos en el programa de evaluación Ujú. de las famosas pruebas PISA, los resultados en materia de comprensión lectora, matemáticas y ciencias, eh, aún nuestro país se mantiene en el nivel uno. Por cierto, muy lejos del promedio de los países pues, que están en la OCDE y de los de nuestra región. Ahí, Ujú. ¿cómo se va a atacar eso, digamos, para mejorar los resultados? Bueno, nosotros vamos a recuperar los programas de formación y capacitación, porque esto está directamente vinculado con la formación y la capacitación de los maestros. Un maestro bien preparado tiene mejores resultados en sus intervenciones con los alumnos. Y esto lo pudimos ver nosotros cuando se implementó el Programa Nacional de Formación y Capacitación Docente. Durante la década del 2002 al 2011, el Perú fue el único país que avanzó 56 puntos, Ujú. 56 puntos de manera sostenida, que la OCDE lo reconoció a nivel internacional, pero a pesar de eso no salimos del fondo. Sin embargo, en el gobierno de Humala se abandonó todo esto y no se ha vuelto a recuperar. Así es. Bien, en el Congreso de la República se está contemplando y se trata de impulsar la aprobación de una ley a efectos de la creación de un órgano supervisor, ¿no? Con Ujú. una jerarquía superior a la del SUNEDU, que sabemos ya cuál es el papel que cumple, supervisa y otorga licenciamientos. ¿Qué le Ujú. parece esa postura, esa posición? ¿Es conveniente y es necesaria de crear un organismo, eh, digamos, superior al SUNEDU? Nosotros hemos sido muy claros en eso. Nosotros vamos a fortalecer la SUNED. La Ajá. SUNED ha venido haciendo un trabajo de ordenamiento en todo lo que es la educación superior universitaria. Creemos que lo que hay que mejorar son los sistemas, son los procesos, ¿no es cierto?, que permitan completar el licenciamiento y seguir con los otros procesos de acreditación que se requieren en la educación superior. Así que ¿Piensan? nosotros apostamos por el fortalecimiento de la SUNED. Correcto. ¿Piensan ustedes hacer alguna modificación o perfeccionar la actual ley de carrera pública magisterial? Creemos que toda ley es perfectible, Así es, ¿no? así Y es. entonces habrán algunas cosas que mirar, que ajustar, que mejorar, ¿no? Porque lo que tenemos que mirar es hacia adelante. Y hacia adelante lo que debemos tener son mejores universidades.
Correcto. Ya que estamos hablando de la ley de la carrera pública magisterial, a propósito de ello, en el año 2015, ¿no? Ujú, Prácticamente 14.500 profesores aproximadamente, entre titulados y no titulados, fueron retirados eh, por el hecho de no presentarse pues a la prueba de evaluación respectiva en dicha oportunidad. De esos 14.500 en la actualidad hay 3.000 profesores aproximadamente debidamente titulados y que están ujú, trabajando en el sector educación en calidad de contratados. Ellos ujú, hoy en día están planteando, incluso ya han presentado su proyecto de ley que ha sido aprobado con un primer dictamen y ujú. solicitan su incorporación a la carrera pública magisterial. ¿Qué opinión merece usted al respecto? Nosotros hemos sido claros también en ese tema, ¿no? Vamos a revisar los sistemas de evaluación de nombramiento a la carrera pública magisterial. Ellos ya tienen un predictamen, y creo que también este es un trabajo que hay que hacerlo articuladamente el Ejecutivo con el Legislativo. Y lógicamente, si hay profesores que cumplen con todos los requisitos, la ley también tendrá que atenderlos. Pero como repetimos nosotros nos vamos a mover en el marco de la meritocracia que habla la ley de la carrera pública, y lo que sí tenemos claro es que vamos a aumentar el número de plazas para nombramientos y el número de plazas para ascensos. Correcto. Ya para ir terminando, la candidata Keiko Fujimori eh, ha ofrecido, ¿no? Y es de Ujú, conocimiento público, la construcción de 3.000 colegios durante su gestión, es ujú. decir, un promedio de 2 colegios por día. ¿Se está en la capacidad de poder cumplir con dicho ofrecimiento? Bueno, aquel que cree que puede construir 2 colegios por día, habría que preguntar cómo sacó la cuenta. Pero si yo construyo 2 colegios por cada una de los distritos que tengo en el país, que son 1.800, ¿no es cierto? Tendría 3.600 en 5 años. Sí, sí, Yo pues podría durante todo el construir esos periodo. 2 colegios en cada uno, ¿no es cierto? ¿Sí? Es Durante posible. todo el periodo. Y es posible hacerlo. Cor- Entonces, y para eso ha sido convocado el señor Neuhaus, ¿no es cierto? Aquel el que que realiza trabajó en la vía exactamente, panamericana. exactamente, y que tiene muchas propuestas para poder hacer realizable esta propuesta. ¿Qué otras cosas usted podría, aprovechando las cámaras, podría plantear en materia de educación, digamos, para conocimiento de nuestro público que nos sigue? Bueno, algunas de las cosas que hemos dicho es que nosotros vamos a reorganizar el sector, ¿sí? Desde el Ministerio de Educación y los órganos desconcentrados. Necesitamos que las mayores capacidades no estén precisamente en la sede central, sino que estén en los órganos descentralizados, ahí en las direcciones regionales y también en la SUGEL, donde se necesitan los maestros, los asesores que puedan acompañar a las escuelas y que puedan ayudarlos a monitorear y a formar a los cuadros que son necesarios para tener mejores resultados en la SUGEL y en las instituciones educativas. El cambio va a venir de las instituciones educativas. Nunca yo he visto un cambio que nazca desde arriba. Los cambios nacen desde abajo. Bien, queridos amigos, estuvo con nosotros el doctor Guillermo Molinari Palomino, ex ministro de Educación, Viceministro. viceministro de Educación y actual integrante del equipo técnico en el sector de educación por Fuerza Popular. Muy buenas noches, doctor Molinari, y gracias por la deferencia. No, un placer y siempre a su atención y informar bien a las personas. Porque creo que un país que apuesta por la educación es un país que crece, que desarrolla. Buenas noches, gracias a usted. Muchas gracias.